Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un grandioso día. El día de hoy yo les traigo un cambio de perspectiva. ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta? ¿Les gusta más así que esté como de pie? Es que me han dicho ahí por interno que en los primeros videos me veía así como un poquito rígido, como un poquito encerrado ahí en la silla. Entonces, pues les traje esto, un poquito de perspectiva diferente estando de pie. Ya ustedes me dirán qué tal les parece, si les gusta, si no, díganme en los comentarios y seguimos así. Estoy para escucharlos y para hacer que sus videos también queden mucho más entretenidos. Pero bueno, el día de hoy yo quiero traerles un tema que sí puede ser bastante chocante para algunos de nosotros, me incluyo entre ellos, porque hoy vengo a hablar de la tentación. Y no vengo a hablar de esa tentación, puercos. Sí, también está incluida dentro de ello, pero no es solamente ese tipo de tentación. La tentación se nos puede presentar de muchas formas, de diferentes formas durante el transcurso del día, con diferentes cosas que nos puedan ir pasando. Y vengo a hablar también de esas otras opciones, de esas otras situaciones donde se nos puede estar tentando a hacer alguna cosa o evitar hacer alguna otra cosa, porque así es la tentación. Nos incita a buscar hacer algo que no debemos hacer o nos tienta a hacer a no hacer algo que deberíamos estar haciendo. Y como ya son las cosas, ya saben, hoy les quiero presentar 4 casos de tentación donde se ha visto la tentación claramente, 2 de ellos donde el personaje logró superar o evitar esa tentación y 2 escenarios, 2 casos donde pues el personaje no logró soportar la tentación o sucumbió a esta tentación. Vamos a ello. Bueno, se sabía que eventualmente iba a hablar de algo. Si hablé de Zuko, hace un par de videos. Si no lo han visto, los dejo en una tarjetita. No sé en qué lado salga, pero se sabía que iba a terminar hablando de Aang. Y pues ya sabemos quién es Aang. Es nuestro avatar favorito, el que dominaba los 4 elementos en un solo año. Sí, Korra no existe porque nadie quiere a Korra. Incluso los propios creadores de la historia de Avatar, ya en los futuros proyectos que van a salir de Avatar, ya dijeron que después de la historia de Korra, lo que viene, la gente ya no confía en el Avatar y de hecho odian y persiguen al Avatar en general mundialmente. Así de horrible debió haber hecho algo Korra. Entonces sí, lo arruinaste todo, Korra, muchas gracias. Pero bueno, la historia de Aang, niño, 12 años, que le cuentan que él es el Avatar, la reencarnación del Avatar. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues lo terminan presionando para que empiece a entrenar, sus amigos no lo quieren porque es injusto tener al Avatar en algún equipo porque el Avatar está rotísimo, entonces nadie quiere jugar ni pasar tiempo con Aang, únicamente los monjes mayores para pues entrenarlo en las cosas del Avatar y del maestro de ahí y todas esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Aang termina escapando del templo de los nómadas del aire, termina estando en una tormenta horrible, por esa tormenta casi se muere con su bisonte Appa, te amo, y termina siendo encapsulado en una prisión de hielo formada por él para no morir. 100 años después, gracias a Katara y Sokka, él es liberado de su prisión de hielo, y termina pues empezando toda la historia del Avatar. Ahora, ¿dónde está la tentación? Se preguntarán. Pues fácilmente. Durante toda la serie, de hecho, Aang es tentado por 1001 formas para que no siga su código como monje de aire, que no siga lo que no solo fue criado, sino también por lo que él cree. Y yo les quiero solo presentar 2 momentos muy claves donde Aang fue muy tentado. El primero fue al inicio de la serie, recién es liberado de su prisión de hielo, con Katara y Sokka. Viajan hacia el templo de los nómadas del aire que estaba cerca del polo sur, pues para ver cómo estaba. Aang al llegar ahí ve que todo está desolado, destruido, no hay nadie y descubren que todos los monjes del aire fueron asesinados por los soldados de la Nación del Fuego. ¿Qué es lo que pasa? Aang ve en un momento el cuerpo desvivido de su monje, de su maestro y de su mejor amigo, el monje Yatso, y entra en cólera, entra en un estado iracundo y desea venganza. Y les dejo eso ahí, porque pues Aang superó ese momento de ira, pero siempre tuvo algo de recelo por lo que le hicieron a su pueblo, los de la Nación del Fuego. Viajamos hacia el final de la serie, donde Aang se enfrenta al Señor del Fuego Sai, pelea hermosa, deliciosa, apoteósica, excelente pelea, donde
Pues Aang, anteriormente a su pelea contra el Señor del Fuego, sus amigos, sus vidas pasadas incluso, le dicen que la única forma para acabar esa guerra es desviviendo al Señor del Fuego. ¿Qué es lo que pasa durante la pelea? Aang es llevado hacia el límite y casi desvive al Señor del Fuego, pero en vez de él ceder ante la tentación de acabar la guerra de los 100 años de la forma más rápida posible, de no solo acabar la guerra, sino vengar a todo su pueblo por lo que les hicieron, Aang toma el camino largo. ¿Cuál es el camino largo? Spoiler alert, les aviso de una vez. Perfecto. Aang lo que hace es le quita el poder, la habilidad de controlar el fuego al Señor del Fuego y así acaba con la guerra. No solo se mantiene fiel a sus creencias, a sus valores, a lo que él sabe y él siente que es lo correcto, sino también no cede ante la tentación de tomar el camino más rápido, tomar el camino más fácil y traicionarse a sí mismo. Y eso es lo que nos enseña toda esta serie. Esta serie es excelente, por eso nos enseña en cada cosita. Pero algo que nos enseña mucho este momento es que cuando nosotros somos conscientes y somos firmes en nuestros valores, en lo que nosotros creemos y sabemos que es lo correcto, nosotros siempre vamos a ser fuertes ante la tentación. Este es mi anime favorito. Puede que no sea el top 1, fue el top 1, pero siempre va a estar en mi top 5. Este anime es mi favorito, pero por kilómetros. Y no me hablo a esto, a este trozo horrible, sino me refiero a esta preciosidad, a esta belleza de aquí. A ese me refiero, a Fullmetal Alchemist Brotherhood, porque sé que es el fiel al manga. Y no vengo a hablarles de la tentación de ira, de odio, de frustración, de tristeza, de impotencia que sentimos cuando llega el capítulo 3 y 4 y empezamos a verle la cara a este engendro, a este animal, a este pedazo de animal deforme que solo me hace querer... No vengo a hablarles de eso. Vengo a hablarles de nuestros protagonistas, de los hermanos Elric. No solamente de Edward o de Alphonse, porque aunque los dos tengan caminos diferentes durante la historia, el objetivo de ambos es el mismo, que es recuperar sus cuerpos. Para Edward, recuperar su brazo derecho y su pierna izquierda, y Alphonse, ya les cuento de Alphonse. Un poquito de contexto de ellos. Estos hermanos son prodigios básicamente en la alquimia. ¿Y qué es la alquimia? En el mundo de Fullmetal Alchemist, la alquimia es el proceso de comprender, reconstruir y reconstruir algún objeto. Pero hay una ley, la ley más importante en el mundo de Fullmetal Alchemist sobre la alquimia, que es la ley del intercambio equivalente, la cual explica que tú no puedes crear algo sin dar algo a cambio. Es decir, un ejemplo que nos lo muestran durante la serie. Si Edward, cuando él decide crear una lanza, él necesita utilizar, no solo primero, comprender los materiales de los que está hecho la tierra o la superficie de la cual está sacando la lanza, sino comprenderlos, de construir los materiales que están ahí y reconstruirlos en la forma de la lanza. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos Elric, ellos perdieron a su madre por una enfermedad. Y en el mundo de Fullmetal Alchemist hay un pecado, bueno, hay varios pecados, pero el pecado más grande en el mundo de Fullmetal Alchemist es la transmutación humana. Es decir, crear humanos o sí, darle vida artificial a humanos. ¿Y qué hicieron los hermanos Elric? Sí, exacto, cometer el pecado. Hicieron transmutación en su madre o tratar de hacer transmutación humana para traer de regreso a su madre, y eso les terminó costando a Edward primero su pierna izquierda. Y yo les dije, también le costó el brazo derecho. ¿Por qué el brazo derecho? Porque a Alphonse le costó su cuerpo. Sí, muy equivalente entre los hermanos. Uno perdió solo la pierna y el otro se fue completito. Pero ¿qué es lo que pasa? Edward, para precisamente evitar que se muera su hermano, él dio en cambio su brazo derecho por el alma de su hermano y lo aprisionó en esta armadura. Durante toda la historia tenemos a los hermanos Elric buscando la forma para poder recuperar sus cuerpos. Y
que es lo que sucede durante la historia, y no les quiero spoilear parte de la historia porque este anime lo respeto mucho para spoileárselos de esta forma, pero los hermanos durante toda la historia buscan la forma de recuperar sus cuerpos y se topan en momentos con métodos y formas para recuperar sus cuerpos, pero a cambio de los valores que ellos tienen, de todo lo que ellos creen y de lo que ellos son como personas. Y uno de esos métodos es a través de la piedra filosofal. Ahora les voy a explicar qué es la piedra filosofal. La piedra filosofal es una herramienta, es un método que pueden tener los hermanos para recuperar sus cuerpos, pero tendrían que intercambiar a cambio. No les voy a explicar exactamente qué es lo que tiene la piedra filosofal porque me arruinó mucho de la serie y eso sí es un pecado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces los hermanos ya al final logran recuperar sus cuerpos dando a cambio ciertas cosas, pero logran recuperar sus cuerpos sin ceder a la tentación del camino fácil, que era utilizar la piedra filosofal, de ir en contra de lo que ellos creen, de sus valores, de su integridad, de su ética, y deciden ir por el camino largo. Sí, a veces no ceder a la tentación es ir por el camino largo, pero ¿qué es mejor? Ir por el camino fácil y saber que pues sí, vas a llegar a tu destino final, a lo que quieres conseguir, pero sabiendo que para ello tuviste que pasar por encima de personas y tuviste que haberle hecho daño a muchas otras personas y sacrificarte a ti mismo también en el proceso, o saber que sí, te vas a tardar un poco más para llegar a tu objetivo, pero sabes que lo hiciste de la forma como no solo sabes tú que es la forma correcta, pero también siéndote fiel a ti hasta el final. Como les dije, les iba a traer personajes que no eran únicamente que soportaran la tentación, que no hayan caído a la tentación, porque seamos sinceros, a pesar de que nosotros tengamos a veces la fortaleza para poder soportar estas tentaciones, somos humanos y a veces vamos a caer en ella, y quiero mostrarles también escenarios donde a veces no somos lo suficientemente fuertes para que también aprendamos. Y les quiero presentar a este personaje, Light Yagami. Death Note, un excelente anime hasta el capítulo 25. De ahí en adelante no existe Death Note porque no existe. Y nos quedamos en que no existe. ¿Listo? Listo. Light Yagami, un poquito de contexto de él. Él es un joven prodigio. Él sí es la descripción de joven prodigio. Es el mejor estudiante a nivel nacional en Japón, si mal no estoy. Es un máquina, es un crack con las chicas. Es todo lo que tú y yo queremos ser. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando Light vive esta vida donde todo le es tan fácil, que vive una vida aburrida, cuando de la nada, literalmente de la nada, cae un cuadernito del cielo, y cuando él se acerca a verlo, ve que el cuaderno se llama Death Note, por ende el nombre del anime. Y dentro de este Death Note, él ve que tiene unas instrucciones, las cuales dicen que el nombre de la persona que escribas en esta libreta será desvivida. Entonces Light, al ver esto, pues a hacer un par de pruebas, sí, probó la libreta, vio que la libreta era real, sí funcionaba, y empezó a castigar a criminales de Japón, ¿no? Él veía en las noticias. Llegó a tal punto que no solo lo hacía a nivel Japón, sino también empezó a hacerlo a nivel mundial, lo cual terminó llamando la atención de uno de las policías generales del mundo, FBI, Estados Unidos y todo esto. Y pues al ver todos estos casos de homicidios que estaban sucediendo a nivel mundial, decidieron contratar al mejor detective del mundo, Batman. ¿Se imaginan? Fuera de chiste. ¿Se imaginan a Batman en Death Note? Lo descubre en 2 capítulos y no lo lleva ante la justicia solito. Llega, le da en su madriza de la vida y después sí lo lleva ante la justicia. O sea, Batman acaba Death Note en 2-3 capítulos máximo. Terminan contratando al mejor detective del mundo, L. Sí, solamente L, no sabemos el nombre, hay un par de nombres por ahí durante la serie, pero son aliases, entonces solo es L, se queda así. Lo terminan contratando y literalmente L y Light son 2 caras de la misma moneda, son ambos prodigios, super genios. Uno es más extrovertido, otro es más introvertido, pero son 2 caras de la misma moneda, son super genios, se vuelven amigos, son rivales realmente y enemigos, pero bueno, ellos 2 son caras de la misma moneda.
¿Cuál es la tentación que sufre Light? Al ver todo lo que le permite hacer la libreta, la capacidad de controlar, esto genera a que él quiera y tenga, y lo dice él textualmente durante la serie, en convertirse el Dios del mundo, el convertirse la justicia del mundo. Y lleva a que se empiece a controlar cómo mueren personas, mandando mensajes, bueno, haciendo un montón de cosas que no son correctas, no son muy éticas. Y esta es la tentación que se le presentó a Light, la capacidad de poder controlar no solo a las personas, sino controlar la muerte y controlar el mundo, y llegar incluso a creerse el mismo que puede volverse un dios. Y él cede ante esta tentación y lo lleva a hacer cosas horribles, manipular a su familia, incluso a desvivir a su padre con tal de evitar que lo descubran. Eso es una cosa horrible. Y vemos claramente que esto no termina bien para Light. Termina desvivido, solo, a manos de el que estuvo con él todo el viaje, que era Ryuk, que era un Shinigami. Y podemos ver que cuando incluso nosotros cedemos a la tentación, originalmente pensando que teníamos un propósito o una idea buena, a veces no nos puede llevar al camino correcto cuando no lo hacemos realmente de corazón y con los objetivos y propósitos correctos. Y esto es algo que ejemplifica Light perfectamente y algo que tenemos que tener mucho cuidado. Les tengo una pregunta. Les tengo una pregunta. ¿Conocen algún personaje con más aura que este? ¿Más aura farmer que este? Los espero. ¿Ya? Listo. Lo que hayan puesto está incorrecto. No hay nadie mejor ni con más aura que este personaje, que Darth pinche Vader. O sea, no lo hay. Y no vengo a hablar exclusivamente de Darth Vader. Vengo a hablar de el que era antes de ser Darth Vader. ¿Cómo llegó a ser Darth Vader? Anakin, el niño elegido de la profecía, el que le va a traer balance a la fuerza del lado oscuro hacia el lado de la luz, el que fue entrenado por Obi-Wan, el que se volvió el mejor Jedi durante las guerras clon. Y vengo a hablar de la tentación que él siente durante todo el tiempo, básicamente. Y la tentación es a la pérdida de su familia y querer controlar la pérdida de sus seres queridos, no solamente por su madre, que vemos cómo pierde el control y cómo él cede ante la ira al momento que pierde su madre, sino también por perder a su maestro Obi-Wan, por perder a su aprendiz Ahsoka, por perder a su esposa Padme, que fue el punto que lo llevó ya a caer completamente al lado oscuro. Y eso es precisamente lo que más odiaba o más desagradaba al Consejo Jedi de Anakin, esos lazos tan afectivos que él tenía, que él no podía soltarlos, que él no podía desprenderse de ellos como lo hacían los otros Jedi, que a fin de cuentas es lo que hacía a Anakin tan poderoso, las relaciones con sus seres queridos, pero también era lo que utilizó a fin de cuentas Darth Sidious, Palpatine, para tentar a Anakin para que pudiera controlar y evitar la muerte de Padme durante el parto de sus hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Precisamente Anakin, para evitar este suceso, perder a otro ser querido, o sea, la madre de sus hijos, él quiere tener el poder suficiente para poder controlar también la muerte, muy parecido a lo que hacía Light, poder controlar la muerte y evitar este suceso. Pero ¿qué es lo que pasa? Lleva a que él ceda esta tentación, ceda el poder del lado oscuro y termine no solo hiriendo y eventualmente él ser el causante de lo que él quería evitar, herir y romper el corazón y tarde matando a Padme durante el parto de sus hijos. Que hay una teoría que dice que Padme no murió por lo que le hizo a Anakin allá en Mustafar, sino que Sidious utilizó un truco así Sith bien loco para transferir como la energía vital de Padme
hacia Anakin para que Anakin no muriera por las quemaduras que él sufrió después de su combate con Obi-Wan allá en Mustafar. Anakin fue el mismo que llevó a eso que él quería evitar a través de esos sueños que él estaba teniendo, y terminó hiriendo no solo a su amada, sino también hiriendo a su mejor amigo y su maestro Obi-Wan, después hiriendo a su Padawan, a su aprendiz, a su mejor amiga que era Ahsoka, cuando descubrió que él era Darth Vader. Y Anakin es el perfecto ejemplo de que a veces cuando nosotros amamos, tanto que yo no digo que está mal amar, pero cuando amamos de una forma tóxica, de una forma controladora, a veces cedemos a que entre esa tentación de querer controlar todo lo que pase con nuestra pareja, todo lo que suceda o no suceda o que le pueda suceder a nuestra pareja, y terminamos haciéndole más daño que bien a nuestra pareja, a nuestras personas y a nuestros seres queridos. Ya hablamos y ya les mostré de diferentes formas o de diferentes situaciones donde se nos va a presentar la tentación, sea por amor, sea por control o por poder, sea por objetivos propios, sea por la propia venganza o por terminar con algo. Pero, y no les digo que soportar la tentación sea algo fácil de hacer, como, se me viene la tentación y como esta cosa o lo que sea, y la voy a poder soportar así de fácil. No, porque a veces, y hay muchas cosas en las cuales nosotros vamos a ser más susceptibles que en otras. Y es la forma más fácil que tiene el diablo para poder atacarnos a nosotros, tentarnos con lo que él sabe que somos débiles. Y a veces esos momentos donde se nos tienta con algo con el que sabemos que somos susceptibles, empezamos a forjar ese carácter donde nos podemos parar firmes ahí en la raya y decirle a la cara al diablo y decirle, no lo voy a hacer, no voy a hacerlo. Y esto lo podemos ver ejemplificado en la vida de Jesús, como siempre. Y en estos versículos de acá vemos es la historia de Jesús en el desierto. Cuando Jesús va a orar al desierto por 40 días y por 40 noches, el diablo aprovecha ese momento para tentarlo. Y el diablo lo empieza a tentar de todas las formas posibles. Cuando Jesús siente hambre, lo tienta que convierta una piedra en pan para que coma. Cuando Jesús camina y lo llevan hacia la parte más alta de Jerusalén, lo tienta que adore al diablo y él le va a entregar a cambio la gloria y la reverencia de todas las naciones del mundo. O tienta a Jesús diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate por este barranco y dile a tus ángeles que te salven. Pero ¿qué es lo que va Jesús a decirle al diablo cada vez que lo tienta con algo? Le dice, escrito está. Escrito está en la palabra de Dios, que es nuestra herramienta más poderosa frente a estos momentos de tentación. Ahí siempre va a estar la respuesta, ahí siempre va a estar la solución para que nosotros podamos enfrentar la tentación. Si Jesús lo pudo hacer, nosotros también podemos hacerlo. Pero como ya les dije, no va a ser algo fácil, porque siempre el diablo va a buscar la forma para poder tentarnos y poder hacer que hagamos lo que él quiere que hagamos. Y no solo es tentarnos, como les dije al inicio del video, tentarnos a hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. También nos va a tentar a no hacer cosas que sabemos que debemos hacer, cosas que Dios nos mandó a hacer. Y cuando hacemos eso, cuando buscamos hacer esas cosas que Dios nos mandó a hacer, pero el diablo nos está tentando a no hacer, o evitamos hacer lo que el diablo nos está pidiendo que hagamos, ahí es cuando nosotros nos hacemos más fuertes y les hacemos lo que les dije ahorita, forjar el carácter. Cuando no tengamos ese carácter, o cuando apenas estemos superando estas situaciones, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, poner la palabra frente a esta situación, al predicar la palabra, hablar de la palabra tiene poder, y así vamos a nosotros poder soportar esa tentación. Y después de que nosotros coloquemos la palabra frente a esta situación, vamos a poder vamos a tener ese carácter para poder pararnos en la raya y decir no. Hay momentos tampoco en los que vamos a poder hacer eso, no vamos a veces poder tener la palabra lista. También por eso es importante aprendernos versículos. Pero cuando no nos salga el versículo o no tengamos disponibilidad de la Biblia o de un teléfono para poder ver la Biblia, ahí es cuando nos podemos apoyar en los demás.
hablar con un amigo, con un familiar, con el que sea, alguien con el que podamos confiar de que nos está pasando esto y nos va a ayudar a poder soportar esa tentación. Es que tengamos mucho cuidado con los momentos de ocio, en esos momentos en los que estamos solos, no haciendo nada, no estamos estudiando, trabajando, haciendo algo productivo. Ahí es los momentos en los cuales más vamos a estar vulnerables a la tentación. Esos momentos en los que no estemos haciendo nada, en vez de no estar haciendo nada, debemos estar alabando. Esos momentos, si nos vamos a estar alabando, vamos a estar orando. Si no vamos a estar orando, vamos a estar leyendo la palabra. Tenemos que estar siempre haciendo algo para precisamente no darle cabida a la tentación. Y yo no quiero que ustedes piensen que ya directamente tentar es ser tentado, es pecar o es ya estar pecando. Y no, eso no es. Cuando uno es tentado, no es lo mismo a estar pecando. La tentación te lleva al pecado, pero tú decides ir hacia el pecado. Tú decides ceder ante esa tentación y eso sí ya te lleva a pecar. Como les dije, no solo hacer lo incorrecto, es a veces no hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y eso es lo que yo quiero que reflexionemos y saquemos el día de hoy de este video. No las historias, no los chistes que comento en esto, sino que nosotros podamos esforjar y nosotros ser atentos a todos esos momentos de tentación y que nos pueden llevar a hacer lo que no queremos y que no tenemos. Y ya para terminar, pues quiero que seamos una comunidad en la que nos podamos apoyar, una comunidad en la que podamos estar para el otro y en este tipo de momentos en los cuales podemos ser tentados con cualquier cosa. Si te gustó este video, déjame un like. Ya sabes que dejando un like me ayudas muchísimo. Suscríbete si aún no lo has hecho, déjame un comentario ahí abajo, compartan este video para que le llegue a muchas más personas, para que pues podamos crecer mucho más. Muchísimas gracias por el apoyo que han recibido los anteriores 3 videos. Créanme que me motiva mucho ver cómo lo reciben. Créanme que esto es algo que había querido hacer desde hace mucho, pero no había tenido la valentía o el coraje para hacerlo. No siendo más, ya por el día de hoy, gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Adiós.